RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a conversar justamente a esta hora con el doctor Rubén Vargas, el ministro del Interior, a quien le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Qué gusto saludar al doctor Vargas, muy amable, muy gentil. Muy buenos días, gracias por la invitación, un placer. ¿Cómo está analizando esta situación política en el país, ¿no? A la confrontación abierta entre Ejecutivo y Legislativo, ahora se suman las recientes designaciones del gobierno, ¿no? El general Bobbio Rosas está en el Ministerio de Defensa, hace unos días se ha designado a Wilson Barrantes en la Dirección de Inteligencia, Dirección Nacional de Inteligencia, y también a Raúl Noblecía como viceministro de Gobernanza. ¿Cuál es el mensaje que intenta dar el gobierno con estas designaciones, doctor Vargas? A ver, yo no calificaría o no tipificaría la actual situación del país como como consecuencia de un enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, o entre el Gobierno y el Congreso. O sea, no hay una pelea política Ejecutivo versus Congreso. Yo no lo resumiría en esos términos, sino más bien como una crisis política como consecuencia de, de la operación, de la existencia de una organización criminal que viene operando desde Palacio de Gobierno, según el Ministerio Público. Yo diría que la actual crisis política y que empieza a tener consecuencias económicas es consecuencia precisamente de que el presidente de la República se ha involucrado en una red corrupta, en una red criminal que el Ministerio Público está develando, y como consecuencia de esa participación corrupta del presidente Castillo es que ahora, al verse descubierto, pretende utilizar al Estado como si fuese una chácara, repartiendo cuotas de poder, haciendo alianzas políticas, entregando a sectores como el antaurismo o el etnocacerismo y a otros personajes que supuestamente le van a permitir manejar las portátiles para atizar más este enfrentamiento entre el sector gobernista y un sector también del Congreso de la República y también, por supuesto, de la opinión pública. Entonces, lo que estamos viendo acá es básicamente de cómo una estructura criminal, repito, según Fiscalía, liderada por el presidente Castillo, intenta hacer estos pactos cínicos, entregando la DINI, entregando y otros sectores del Ejecutivo a personajes que le van a permitir mantenerse en el poder. Empecemos un poco analizando qué significa haber entregado la DINI a este general Barrantes, que es de público conocimiento, tiene cercanías y coincidencias con sectores radicales, especialmente con el brazo político del grupo terrorista Sendero Luminoso, conocido como el Movadef. Eso es absolutamente público, los medios han informado hasta el cansancio esa relación que existe entre este general y el llamado Movadef, que no es otra cosa sino parte de la estructura misma del grupo terrorista, y que ahora maneja nada más y nada menos que a el Sistema Nacional de Inteligencia. Ustedes saben que la DINI es el ente rector de todo un sistema de inteligencia, es decir, desde donde se realiza el análisis estratégico, identificando las amenazas a la seguridad nacional, a la seguridad interna, etcétera. Ese es un tema, pero desde mi punto de vista, lo más delicado y lo más peligroso de esta designación es que se pone en absoluto grave riesgo el manejo adecuado, el manejo honesto
de los gastos reservados que tiene la DINI. Y esto lo decimos porque, como consecuencia de las investigaciones del Ministerio Público a esta estructura criminal que lo lideraría Pedro Castillo, según Fiscalía, varios colaboradores eficaces han mencionado de que desde la DINI se pagó a Bruno Pacheco para comprar su silencio. Otro colaborador eficaz señaló de que desde la DINI se pagaba, o tal vez se siga pagando, a algunos políticos de Perú Libre utilizando codinomes, es decir, utilizando seudónimos, utilizando nombres propios que se utilizan en los aparatos de inteligencia, pagos irregulares, por supuesto. Entonces, tenemos absolutamente derecho de dudar de cómo se están manejando los fondos de inteligencia, y ahora que está a cargo de este personaje que es muy cercano al antaurismo, entonces obviamente que tenemos derecho a pensar y que es verosímil los que señalan de que se le ha puesto a este señor Barrantes precisamente para que pueda utilizar esos fondos de inteligencia en movilizar las portátiles que necesita Pedro Castillo. Entonces, esa es un poco la situación que creo que es, insisto, absolutamente verosímil, y hay argumentos de sobra para dudar del manejo que se le va a dar a los fondos reservados. Eso en primer lugar. En segundo lugar, tenemos también la designación de un viceministro que tiene que ver, que es básicamente un miembro, un operador muy cercano del congresista Guillermo Bermejo como viceministro de Gobernanza. Y la importancia política de esa designación tiene que ver con que desde ese viceministerio es que se atiende o están a cargo de la conflictividad social en el Perú. Entonces, desde ese viceministerio se va a manejar a las organizaciones sociales en conflicto, a los gobiernos subnacionales que tienen temas también pendientes y que ahora están escalando en términos de conflictividad. Entonces, el gobierno le ha dado en bandeja al señor Bermejo la relación directa con las organizaciones sociales y toda la conflictividad al interior del país. Alguien decía, un analista decía en un medio de comunicación, de que con este viceministro y con Bermejo tras bambalinas va a ser un buen negocio bloquear las carreteras y hacer protestas sociales, porque el gobierno obviamente va a tener un enfoque muy conveniente para sus fines. Entonces, no están llevando, estamos en el despeñadero, hemos caído en un agujero negro y ahora el gobierno nos mantiene en esa situación solamente porque esa es la única forma en que Castillo pueda permanecer en el gobierno. Están literalmente matando el futuro de generaciones en el Perú. Están matando el futuro de nuestros hijos. Están matando el futuro de los chicos que ahora están terminando el colegio y que se ven en un escenario absolutamente de una crisis económica y sin oportunidades que puedan desarrollarse como profesionales y como personas de bien. Están llevándonos a una crisis económica absolutamente crítica, en donde los más pobres van a pagar un alto precio por la corrupción y la mediocridad de este gobierno. Ahora, esa es nuestra situación. Doctor Vargas, usted ha hecho una precisión, me parece bastante pertinente, ¿no? El tema de la corrupción, que es el eje principal de toda esta crisis, ¿no? En eso creo que los peruanos coincidimos, los que de una u otra manera seguimos en el día a día, ¿no? Sobre todo que se considera, ¿no?, a la estructura del gobierno, a la principal estructura del gobierno involucrada en una presunta red de criminalidad organizada, ¿no? El otro tema que lo hemos conversado con usted en varias oportunidades, ¿no?, la manera como de manera sistemática el gobierno ha ido tomando control de sitios claves, ¿no? Primero fue el Ministerio del Interior, con el señor Willy Huerta. Usted lo ha denunciado en varias oportunidades. Ahora ya ha tomado sin mayor tapujo ya el control de la DINI, ¿no?, con el señor Wilson Barrantes. Usted lo ha descrito. Tiene el Ministerio de Defensa con el señor Bobbio Rosas.
tiene a Raúl Noblecía en vicegobernanza, ¿no? Es decir, tiene la capacidad de movilizar, tiene fondos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto, simple y llanamente, el presidente Castillo se está jugando la supervivencia en estos momentos, ¿cree usted? ¿Con esto? Es tal cual. Eso es básicamente lo que he pretendido señalar, de que está haciendo alianzas cínicas, convirtiendo al Perú en su chacra y repartiendo cuotas de poder a estos personajes que le van a permitir sobrevivir en el poder. Pedro Castillo sabe que si deja el poder va a terminar en la cárcel, de todas maneras. Son abundantes los elementos de convicción que confirman la hipótesis del Ministerio Público de la existencia de una estructura criminal. Hace pocos días atrás hemos visto cómo una empresaria ha mencionado la entrega de hasta 4 millones a uno de los operadores de Castillo que iba en nombre de Castillo a pedir esa coima. Y a esa empresaria se acogió a la colaboración eficaz. El que recibió el dinero por encargo de Castillo también es un colaborador eficaz. Es decir, la ruta de la coima está claramente probado, está claramente definido, todos esos elementos lo tiene el Ministerio Público, de tal forma de que la participación de Pedro Castillo en toda esta trama corrupta, según el Ministerio Público, es cada vez más claro. Entonces, la única forma en que Castillo permanezca en el poder es tomando estas decisiones que son absolutamente contrarias a los intereses del país, pero absolutamente convenientes para los intereses corruptos de esa organización criminal que está operando desde Palacio de Gobierno. Ahora, doctor Vargas, el escenario más inmediato es el que se va a ver mañana en el Congreso de la República. Hay una moción de vacancia. ¿Usted cree que si mañana el Congreso no logra los 87 votos, el paso siguiente del gobierno es el cierre del Congreso? Yo no tengo ninguna duda de que el gobierno lo que pretende es cerrar el Congreso. No tengo ninguna duda. Y especialmente motivado debe estar el señor Castillo, porque todos sabemos del enorme desprestigio y la enorme brecha que existe entre el ciudadano de pie y los congresistas. El Congreso es la institución más desacreditada y más desaprobada de todas las que existen en el país. El Congreso tiene una aprobación del 8%, es decir, Castillo lo duplica en los niveles de aprobación al Congreso. No hay institución más desacreditada que el Congreso de la República. Mi pregunta es, ¿quién defendería al Congreso si Pedro Castillo con cualquier pretexto lo cierra? Absolutamente nadie. Van a aplaudir. Eso es lo que no se dan cuenta algunos congresistas, supuestamente defendiendo su quincena y sus privilegios. Y lo que Castillo necesita nuevamente para sobrevivir en el poder es cerrar el Congreso. No ha podido atacar, no ha podido sacar de la Policía Nacional al coronel Colchado, que forma parte del equipo especial que lo investiga. Ha atacado a la fiscal de la Nación, no ha podido doblegarla, no ha podido retirarla. La Fiscalía sigue con las investigaciones, los equipos especiales siguen trabajando, están encontrando todas estas pruebas que estamos todos los días enterándonos. Lo que le queda ahora es cerrar el Congreso para tener el control absoluto. Es un tema de sobrevivencia para Castillo. Y nuevamente, si esa decisión lo toma Castillo, ¿quién va a defender al Congreso? Yo no creo que haya nadie que salga a las calles protestando por el cierre del Congreso. Ahora, el otro tema que también no se puede perder de vista, doctor Vargas, usted ha sido ministro del Interior, conoce muy bien el tema de defensa, orden interno, ¿no? Y la manera como este copamiento ha ido de forma sistemática. Se vienen ascensos en los altos mandos militares y también, si no me equivoco, también se vienen ascensos en la Policía Nacional, ¿no? Esto puede ser ya un derrotero que en un escenario con cierre de Congreso, con los mandos militares, mandos de la policía controlados, ya ingresamos a un terreno ya donde puede primar la dictadura. Sin duda que el copamiento, la cooptación de instituciones sensibles ya está en curso. Lo hemos recordado al inicio de esta entrevista.
el sector interior, el Ministerio del Interior, está básicamente al servicio de los intereses, es muy funcional a los intereses de Castillo y no a los intereses del país. O sea, el ministro del Interior es un escudero del presidente, no está cumpliendo sus responsabilidades como titular del sector interior, diseñando, ejecutando estrategias claras contra la criminalidad organizada, contra la inseguridad cotidiana, etcétera, etcétera. Recordemos que, por ejemplo, migraciones forma parte del sector interior, pero no hay cosa más mediocre y corrupta en este momento que el sistema de migraciones, y la simple entrega de pasaportes es un viacrucis. El problema de las armas ilegales, las armas que con mucha facilidad las organizaciones criminales la obtienen en el mercado negro. ¿Quién está a cargo de ese control? La SUCAME, que forma parte del Ministerio del Interior. Y por supuesto la policía también, cada vez estamos viendo un desborde y un descontrol, y la policía no tiene los recursos, no tiene la logística, y por último no hay una estrategia que nos permita decir cumplan con esa estrategia, y está a la deriva. Eso es lo que tendría que estar haciendo el ministro del Interior, pero básicamente ahora es un escudero del presidente. Entonces, muchos sectores, muchas instituciones del Estado ya han sido cooptadas. Por eso es que se pone a personajes como el señor Bobbio, que acaba de juramentar el Ministerio de Defensa, que es absolutamente vital. Es el control de las Fuerzas Armadas. En el Ministerio del Interior ya hemos señalado. En la DINI hay otro personaje que también ya lo hemos comentado. Y así en los otros sectores también el criterio es la sobrevivencia política de Castillo y hacer todo lo posible para que las investigaciones contra esta organización criminal no sigan avanzando. Los problemas del país le importan un pepino a esta gente. Lo que le importa es su sobrevivencia política. Mientras tanto, se viene una situación absolutamente crítica de crisis de la agricultura, de la crisis económica y, por supuesto, la destrucción aún mayor de las precarias y escasas instituciones que todavía aún funcionan. Y el otro tema que no podemos dejar de comentar, doctor Vargas, es el tema referido al narcotráfico. ¿Por qué se lo pregunto? Porque el narcotráfico sirve de fuente de financiamiento para muchas de estas acciones, ¿no? Y ahí vemos un tema muy delicado, ¿no? Cómo es que en el Ministerio de Vicegobernanza ingresa un señor como Raúl Noblesía, persona muy cercana al señor Bermejo, que siempre tiene una posición muy abierta para defender justamente a el cultivo ilegal de la hoja de coca, ¿no? El señor Bermejo en los hechos maneja DEVIDA. DEVIDA es la institución rectora en la lucha contra las drogas. Y en DEVIDA, Bermejo tiene su propio operador y han abandonado la lucha contra las drogas. La erradicación se está realizando en zonas sin mayor importancia en la lucha contra el narcotráfico. Básicamente el mensaje que sale desde este gobierno y desde DEVIDA es que no vamos a tocar a la coca ilegal en el BRAE, es decir, no van a enfrentar al narcotráfico. El señor Soberón fue abogado de las organizaciones que defienden la coca ilegal en el BRAE y en otras partes del Perú, y todos obedecen a los intereses de Bermejo. Y Bermejo ahora también maneja el Viceministerio de Gobernanza. Nuevamente, ese criterio de las cuotas y de convertir al Perú en la chacra del señor Castillo. Entonces, las economías ilegales donde se encuentra el narcotráfico y la coca ilegal, en efecto, están en este momento en un proceso expansivo por la condescendencia, por la mano blanda y a veces por que las condiciones para que éstas se desarrollen desde el gobierno son cada vez más descaradas. Y me refiero a lo siguiente: el narcotráfico junto con la minería ilegal son las dos economías ilegales que más están creciendo en el Perú y que más dinero mueven. En conjunto mueven cerca de 3.000 millones de dólares anuales, hasta un poco más todavía, cerca de 3.500 millones de dólares anuales. No es poco dinero. Estas dos economías ilegales en este momento están creciendo, se están expandiendo, y en el caso de la minería ilegal, este gobierno ha flexibilizado los controles
de la llamada o de la mal llamada minería artesanal o pequeña minería, en realidad es minería ilegal, y eso hace de que esta actividad cada vez sea más próspera y sin ningún tipo de control. Eso es lo que está ocurriendo y, por supuesto, el financiamiento para las movilizaciones de esas portátiles tiene que salir de algún lugar. Siempre son dineros de origen desconocido y estas economías ilegales que estamos describiendo es una perfecta fuente de financiamiento para ese tipo de movilizaciones. En efecto, lo que usted acaba de describir lo ha hecho con mucha puntualidad, ¿no? Y eso se está perdiendo de vista. En realidad, son pocas las voces como la suya que denuncian, ¿no?, este tipo de acciones ilegales que sirven para financiar las movilizaciones, las portátiles, ¿no? Ya lo hemos visto en otras partes del mundo, ¿no? Y ahora en nuestro país estamos viviendo en carne propia estos hechos. Yo le agradezco, doctor Rubén Vargas, como siempre, la amabilidad de haber compartido esta comunicación con RCR. Ha sido un gusto conversar con usted. Encantado, buenos días. Buen día. Conversamos con el doctor Rubén Vargas, el ministro del Interior. RCR, la red que comunica y une al Perú.